Bueno, quiero compartirle hoy un tema que he titulado Vive tu mejor año. ¿Cuántos quieren vivir el mejor año? Entonces esa palabra es para usted, para los que están en casa y quieren tener el mejor año. Esta es una palabra que el Señor ha preparado para nosotros. Ahora, esta palabra está conectada con la del 31 de diciembre. Si usted no la ha visto, le animo a que, bueno, la vea en nuestro canal de YouTube. Ahí hablamos, el 31 hablamos acerca de la necesidad. Si queremos empezar bien el año, necesitamos visionar, necesitamos establecer metas, necesitamos motivación para que esas metas se cumplan y luego tenemos que ir a la acción. Indudablemente, y conforme a como dice la palabra, yo creo que este 2022 puede ser sin duda nuestro mejor año. Amén, yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? El 2022 puede ser nuestro mejor año, pero para eso necesitamos vencer las dudas que pueden estar en nuestro corazón. Ahora, ¿por qué le digo eso? Porque hace unos días en el periódico acá de la ciudad salió esta noticia. Decía que el 50% de los monterianos creen que el 2022 va a ser un mejor año. Entonces, no sé si usted esté dentro de ese grupo de los 50 que dijo que iba a estar mejor, pero a mí me llamó la atención. Bueno, primero, por dos razones. En primer lugar, porque ese porcentaje se redujo. En octubre del año pasado, hicieron la misma encuesta y el 55% de las personas veía o consideraba o creía que el 2022 iba a ser un mejor año, pero ese porcentaje se redujo al 50%, o sea, 5% de la gente que fue encuestada dijo, no, definitivamente el 2022 no va a ser un mejor año. Pero lo segundo que me llamó la atención es qué pasa con el otro 50%. ¿O cuánto de la iglesia o qué porcentaje de la iglesia puede estar en ese 50% que está diciendo que el año 2022 no va a ser mejor? Algo importante para que tenga presente, Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su mente, tal es él. O sea, el 50% de la gente empezó mal el año. De ese 50% que considera que el 2022 no va a ser mejor, puede haber mucha gente de la iglesia. Pregúntele al de al lado, ¿usted en qué porcentaje está? ¿En el que cree que es mejor o en el que cree que es peor? Yo levanto mi mano y digo, el 2022 es mejor. A ver, levanten la mano los que están de acuerdo. El 2022 es mejor. Y aquí vemos algo importante. Y es lo primero que quiero que usted se lleve en esta mañana en su corazón. Las creencias son muy importantes a la hora de enfocar nuestra vida. La manera como o lo que tú crees determina lo que tú vives. Lo que tú crees determina lo que tú vives. Por eso el Señor nos dice que sin fe es imposible agradar al Señor. No podemos vivir sin fe. La Biblia dice que el justo vivirá por su fe. Y si nuestra fe es una fe negativa, pues desde ya le auguro que el 2022 va a ser un año negativo, porque hay un poder en las creencias. Tal cual es el pensamiento en su mente, así es él. Y esto me llevó a hacerme otra pregunta, porque hablamos el 31 de la necesidad de establecer metas, de sentarnos a meditar con el Espíritu Santo para que Él nos ayude a tener sentido de vida, a entender que hay un propósito. Pero me hice una pregunta que se la quiero compartir en esta mañana. ¿Cuántas de las metas que tenemos presupuestadas para este año las colocamos en un papel, pero no hay esperanza de que se cumplan? ¿Alguna vez le ha pasado que usted escribe, voy a bajar de peso, que era la que poníamos de ejemplo el 31, y usted la escribe porque, ajá, mira el de la dígale, porque, ajá, sí, tocó escribirla, ajá. Algo hay que escribir, ¿cierto? En la meta física, pues algo hay que escribir, o en la meta espiritual. No, este año yo voy a mejorar mi relación con Dios y yo no voy a fallar tanto el devocional, pero usted en el fondo dice, ajá, eso no se va a cumplir. ¿Cuántas de nuestras metas desde ya tenemos la duda de que las vamos a alcanzar? Y si hay duda, pues ¿para qué la ponemos, no? Esa es la pregunta, pero aún con duda la ponemos. Ahora, hicieron una encuesta y quiero compartirle esto porque me pareció extremadamente interesante. Hicieron una encuesta y le preguntaron a las personas si hacían o al final del año establecían metas para el siguiente. Hicieron todo un estudio de eso y hay un par de resultados que le quiero compartir. Dos cosas.
Lo primero, 7 de cada 10 personas, o sea, el 70% de los mayores de 65 años, no establecen metas. No les gusta visionar. Ellos dicen, ¿para qué? Pregúntele al de al lado, ¿cuántos años tiene usted? El 70% de las personas mayores de 65 años no les gusta hacer metas. No les gusta visionar. No establecen nada para su vida. ¿Por qué? No sé, vamos a verlo. Lo segundo que quiero resaltar de la encuesta, las personas o el porcentaje de las personas entre 20 y 30 años comparado con el de mayores de 50 años cumplen más metas que los mayores. O sea, los jóvenes tienen la capacidad de desarrollar más sus metas que las personas mayores. Entonces, aquí vemos algo interesante que nosotros podemos sacar de la encuesta frente al tema de las creencias. Recuerde, la forma como yo veo las cosas determina la manera como las voy a vivir. Por eso es muy importante saber en qué estoy creyendo, qué hay en mi mente. Tal cual es el pensamiento de esa persona en su mente, así es él. No se le olvide que estamos enfocados en eso. Es la manera como estamos viendo las cosas determina la forma como las voy a vivir. Si yo ya estoy viendo las cosas mal, créame que este año va a ser terriblemente malo. Pero si yo empiezo a ver las cosas diferentes como Dios quiere que yo las vea, las cosas van a ser distintas. Por eso la Biblia dice, concéntrate en lo bueno, en lo justo, en lo honesto, en lo admirable, en lo que es digno de valor. En eso piensen. Es muy importante cómo estamos viendo y pensando las cosas. Entonces, de la encuesta yo saqué dos conclusiones. Primera conclusión, a mayor edad, menor capacidad de soñar. Eso es lo que la encuesta nos está diciendo. 7 de cada 10, el 70% de las personas mayores de 65 años no sueñan. Y luego vemos que la gente joven entre 20 y 30 años duplica, triplica la capacidad de cumplir las metas que se establecen que la gente mayor. Entonces yo puedo determinar a través de esto que a mayor edad, menor capacidad de soñar. ¿Por qué? Porque a mayor edad hay más fracasos, a mayor edad hay más frustraciones en la vida. Pero eso no debe limitarnos para soñar. Lo segundo que puedo concluir es que cuando tú has sido golpeado por las circunstancias de la vida, te proteges del futuro no soñando. Entonces, la mejor manera de no vivir la frustración es no soñar en nada. Para que no me duela, mejor no sueño. Para no sentirme frustrado, mejor no sueño. Entonces, como ya he vivido tantas cosas, pues mejor no sueño. Es la conclusión a la que yo llegué. Entonces, saqué algunos ejemplos de lo que puede pasar en nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes están anhelando un mejor trabajo en el 2022? Levante la mano. Entonces resulta que a alguien se le va a acercar por fe este año, en el 2022, y le va a decir, hay un trabajo nuevo para ti. ¿Cuántos se van a emocionar con el trabajo? Si uno dice, un trabajo nuevo, uno se emociona, pero a algunas personas les puede pasar que empiezan a revisar la oferta y entonces dicen, yo no tengo la experiencia. Yo no tengo ese estudio. O pueden decir, estoy sobrecalificado. Entonces, algo que era bueno terminó convirtiéndose en una frustración por la manera como estás viendo las cosas. ¿Cuántas de ustedes, mis distinguidas damas, quieren que este año su esposo venga a la iglesia? A ver, levanten la mano. ¿Listo? Entonces, alguien le dice, mire, va a haber un retiro de parejas un fin de semana en la iglesia. O lo organiza la iglesia y nos vamos para ir para un lugar este año y vamos a tener un retiro de parejas. ¿Usted qué le respondería a esa persona que le hace la invitación? Hoy ¿usted qué le respondería? Le diría, no. Algunas dirían sí y otras dirían no. Si mi marido ni siquiera a la iglesia me acompaña a una prédica del pastor. Ni una ahorita. Ahora imagínese un fin de semana. Ojo, que eso puede estar determinando lo que tú estás viendo en este 2022. ¿A cuántos les gustaría correr el 5K o el 10K en Montería? A ver, levante la mano. ¿Sí? 5K, 10K. Entonces, este año va a haber 5K, 10K. Entonces le dicen, no, vamos, inscribámonos. Y usted dice, wow, sí, el 5K. Pero después empieza en la mente a pensar el dolor de la rodilla, el problema de la cadera, la hernia de la espalda, ¿cierto? La barriga de más.
Y finalmente, no entra en la competencia porque usted cree que nunca completará 5K en su vida. La manera que tú piensas determina lo que tú vas a hacer. Entonces, hoy podemos estar enfrentando eso. O lo que me pasaba a mí, me decían, oiga, hagamos el devocional, ¿cierto? Porque la Biblia dice, temprano yo te buscaré. Y yo decía, en la noche yo leeré mejor. Yo le decía a Ana Milena, yo fluyo mejor en las noches. Esa es una manera de ver las cosas. Si usted desde ya está diciendo, es difícil, eso no se puede, eso de madrugar es complicado, así va a ser su año. De esa manera usted va a enfrentar el 2022. Esto que le acabo de dar como ejemplo se llaman creencias limitantes. Son creencias que no te dejan desarrollar todo el potencial que Dios puso en ti. Porque Dios no se equivocó. Dios nos hizo extremadamente complejos, como lo reconoció el salmista David. Él dijo, Dios, tú nos has hecho de una manera increíble. Levante su mano y diga, Dios me hizo increíble. ¿Sí? Somos extremadamente complejos. Y Dios, como dice Romanos, nos regaló dones, nos capacitó, nos equipó. Dios no nos puso aquí en la tierra a ver qué pasaba. ¿Cierto? Dios no es un Dios del garete. ¿Entiende la palabra el garete? ¿Sí? Y el que no entiende el garete, búsquelo en el diccionario, porque no lo vamos a repetir. Al garete. Dios no nos puso ahí al azar, ahí a ver qué pasa con este personaje ahí. Miguel, a ver qué pasa. Pongámoslo ahí en la tierra y que Miguel mire a ver cómo vive la vida. No. Dios nos puso y nos dio todo lo que necesitamos. Dios nos puso todo, todo, todo. Diga, yo tengo la capacidad en Dios, lógicamente, porque separados de Dios nada podemos hacer. En Cristo tenemos la capacidad para vivir nuestro mejor año. Pero no podemos permitir que esas creencias limitantes determinen el rumbo que Dios tiene para nuestra vida. Yo tengo que empezar a romper. Por eso la Biblia dice que hay que transformar la manera de pensar. Hay muchas cosas que estamos pensando y que están en nuestro corazón que son toxina para las metas de Dios. La duda es una toxina. La duda es algo que destruye la meta de Dios para nuestra vida. Tu pasado no determina el futuro. Lo que yo he vivido no determina lo que yo voy a vivir. Lo que fue el 2020 no determina lo que va a ser el 2022. Lo que fue el 2021 no va a determinar lo que fue el 2000, o lo que será el 2022. No lo determina, a menos que decidamos actuar como lo hicimos antes. Si yo quiero que este año sea mejor, yo no puedo hacer lo mismo o cometer los mismos errores del 2021. Si yo quiero que el 2022 sea un año completamente diferente en lo espiritual, en lo familiar, en lo personal, en lo laboral, tengo que tomar decisiones diferentes. No las mismas decisiones que lo llevaron al fracaso, no las mismas decisiones que lo llevaron a vivir la frustración. Nuestras decisiones tienen que ser diferentes. Hay que aprender de los errores. Dios no quiere que vivamos en el pasado. Dios quiere que nos proyectemos hacia adelante. Pero aquí surge algo importante que debemos entender. Si queremos vivir el 2022 como nuestro mejor año, sí necesitamos cambiar ciertas creencias limitantes. Todo lo que hoy me esté limitando tengo que dejarlo atrás. Por eso Pablo dice, una cosa hago, olvido lo que queda atrás y me enfoco en lo que está delante y prosigo a la meta, al galardón. Ahora, ¿cuáles son esas creencias limitantes que yo debo de pronto romper? Hay 3 creencias limitantes. La primera, mis creencias frente al mundo. ¿Qué me puede estar limitando hoy en lo que Dios quiere que yo viva en el 2022 frente al mundo? ¿Qué está diciendo el mundo? Que este es el año, o seguimos en la pandemia, entonces que para alguien empezar un negocio en medio de una pandemia, pues está como que loco. Eso es una creencia limitante, porque si Dios le está diciendo a usted, hágalo, ¿por qué no lo va a hacer? Hace un año, cuando Dios nos habló a nosotros de arrancar manos a la obra con el colegio, estábamos en plena pandemia. Hoy el colegio está en el 90% ya de construcción y esperamos con la ayuda del Señor terminarlo de aquí al 26 de enero que empiezan las clases. Pero porque usted y yo no nos podemos dejar llevar por lo que dice el mundo.
Usted y yo tenemos que aprender a oír la voz ¿de quién? De Dios. Hay mucho ruido. Y ojo con lo que le voy a decir. La creencia limitante quiere oír algo para limitarlo. ¿Sí? ¿Me entendió? Lo voy a volver a repetir. La creencia limitante quiere oír algo para limitarnos. Y alguien le va a hablar y el mundo está hablando. El mundo dice la pandemia, no se sabe cuándo se va a acabar, cuándo se va a ir el virus. Bueno, aproveche y mire el de lado y dígale, póngase bien el tapabocas, cierto que el virus no se ha ido. Pero el mundo te dice, nadie sabe cuándo se va a acabar esto. Pero yo sí sé quién sabe. Yo sí sé quién sabe cuándo se va a acabar, porque Él lo sabe todo y Dios lo sabe. Ahora, simplemente, ¿qué hay que hacer? Oír y obedecer. ¿Usted ha leído alguna vez Deuteronomio 28? ¿Qué dice Deuteronomio 28? Dice, tengo delante de ti dos caminos, el de la bendición y el de la maldición. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dice, Dios, yo quiero que tú elijas el camino de la vida. ¿Y cuál es ese camino? El camino de la obediencia. Ahí no dice, si hay COVID-19, entonces detente. Dice, si obedeces, te irá bien en todo lo que tú hagas. Amén. ¿Cuántos lo creen? Entonces yo no me puedo dejar limitar por lo que el mundo dice, ¿cierto? No puedo dejarme limitar por lo que el mundo dice. ¿Sabía usted que en este año, este año hay elecciones aquí en Colombia, ¿no? Y estaba escuchando que hay ciertas personas que firman contratos con una cláusula, la cláusula contra a un candidato que está presente en las elecciones. Entonces dice, si gana ese candidato, el contrato se anula, se cancela. Ahora yo me hago una pregunta, ¿será que nosotros debemos dejarnos llevar por eso? Y si Dios le dice firme, ¿no le dijo al pueblo de Israel en medio de Babilonia, firmen, compren tierra, firmen escrituras? ¿Y dónde estaban ellos? ¿En medio de qué? De Babilonia. El Señor le dijo, ustedes van a prosperar en Babilonia. Y entonces, ¿por qué tenemos nosotros que vivir bajo los parámetros del mundo? Ojo, que el mundo puede ser, mi percepción al mundo puede ser un limitante en lo que Dios quiere hacer. En 1998, cuando yo terminé mi universidad, Colombia estaba en una verdadera crisis. Lo de ahora no es nada. Ahora estamos bien, la economía está bien, pero en 1998 la gente tenía que entregar las casas porque no tenía capacidad de pago. No había trabajo para la gente. Eso era la percepción que había del mundo era que, o de Colombia particularmente, era que toda la gente que terminaba tenía que irse para poder prosperar. Todo eso lo pensábamos. Y yo no entendía en ese momento que era una creencia limitante. Dios te puede bendecir donde Él quiera. Porque la Biblia dice que el que pone reyes y el que los quita es el Señor. No es la gente, no es el hombre, es Dios quien prospera. Él te dice, yo te haré prosperar en la ciudad y en el campo. ¿Quién bendice tu salida y tu entrada? Dios. José no prosperó en Egipto. ¿Prosperó en la casa de quién? De Potifar. Prosperó en una cárcel. Ahora Dios no nos va a prosperar en Montería o en Barranquilla o en Armenia, en donde sea. Entonces no se deje llevar por las creencias del mundo. Entonces, ojo, una creencia limitante es cómo estoy viendo. Ay, en Montería no hay nada, en Montería eso no prospera, en Montería nada pega. Sí pega. Si Dios dice sí, sí, porque Dios cumple todas sus promesas en el sí y en el amén. La bendición viene del Señor y las bendiciones de Dios no añaden tristeza, sino alegría. ¿Ok? Entonces créale al Señor, no le crea al mundo. Ahora hay una segunda creencia limitante, es mi percepción o mis creencias frente a otros. Yo puedo tener creencias equivocadas y hace algún tiempo, y se lo cuento como testimonio, aquí dentro de la iglesia, en el grupo de solteros, surgió un pensamiento equivocado, una creencia limitante, ¿cierto? Entonces, no sé, por alguna razón, las niñas empezaron a sentirse lo que son princesas, ¿no? Entonces, todas las niñas solteras eran princesas, todas las niñas eran espectaculares, y cuando uno se acercaba, una vez me acuerdo que tengo un ovejo que se acercó y me dijo, no, pastor, a mí esta chica, uy, me pone nervioso. Yo, listo, bien, voy a hacer una averiguación. Y fui, y por allá, y pregunté, y así como quien no pregunta, ¿cierto? Así, ajá, ajá. Uso, pastor, eso, ese es un sapo. Y yo,
Y dije, no es ningún sapo, es un príncipe, es el Hijo de Dios. Entonces entendí que había una creencia limitante. ¿Qué pasó? Esa niña se quedó sola y el sapo se consiguió otra princesa que lo besó y se convirtió, ¿qué? En príncipe. ¿Qué era lo que le faltaba? Un besito. Al sapito le faltaba un besito. ¿Se ha leído esa historia? Bueno, esa niña no la había leído, se lo perdió. ¿Por qué? Porque había una creencia limitante hacia otros. Podemos estar hoy con pensamientos de superioridad o con pensamientos de inferioridad. Yo no soy capaz, o yo no, con esta persona nunca lo haría, ¿cierto? Nunca, nunca. Ojo, revise sus pensamientos frente a otros. Y hay uno que siempre está presente en nosotros y son pensamientos errados acerca de nosotros mismos. No puedo, no soy capaz, yo nunca conseguiré un buen empleo, siempre habrá otros mejores que yo. Si usted va a una entrevista pensando así, mejor no vaya. Hay gente que va a las entrevistas y dice, no, pues yo voy porque, el líder me la tiene montada, mi mamá me la tiene montada, pero yo sé que eso no es para mí. Si usted va con esa actitud, acuéstese y váyase. Mejor apague el televisor y póngase a dormir, porque usted no va a conseguir absolutamente nada. Si usted todo el tiempo está pensando, como alguien me dijo una vez en una clase, ay, pastor, es que esto es muy difícil, yo todo lo dejo a mitad de camino. Le dije, siga pensando así y así terminará. Nunca completará nada si usted no cambia su manera de pensar. Si siempre vive pensando en el fracaso, usted estará llamando al fracaso. ¿No dice eso la palabra? Que a Job le sobrevino lo que tanto temía. ¿En qué pensaba todo el tiempo Job? En lo malo, mis hijos se van a morir, 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 mis hijos se van a morir. ¿Qué le sobrevino? Lo que tanto temía, lo que tanto pensaba. Por eso hay que filtrar lo que uno piensa. Hay alguien que me decía, no, yo el devocional, eso es muy difícil, yo soy muy indisciplinado. Siga pensando así y verá que nunca va a poder avanzar. Si usted todo el tiempo está pensando mal de usted, ese será el destino que usted estará determinando para su vida. Pero esas creencias limitantes hacia el mundo, hacia otros o de nosotros mismos tienen tres fuentes. ¿De dónde vienen las creencias limitantes? ¿Por qué empiezo yo a decir yo no puedo, yo no soy capaz? ¿Por qué pienso de esa manera? ¿Por qué todos son unos sapos? ¿Por qué pienso así? Por fracasos y por reveses en mi vida. Ese es el limitante número uno, la fuente número uno, fracasos. ¿Por qué pensamos de esa manera? Porque hemos vivido reveses en la vida. Segunda fuente, fuentes externas como las noticias. ¿Usted no se ha dado cuenta que las noticias cada vez son más malas? Pero eso no debería alarmarnos. La Biblia dice porque cada día los días serán más malos. Pero más malo es si usted se pone a ver todas las noticias. Se ve las noticias de las 6 de la mañana, las de las 11 de la mañana, las de las 12:30, las de las 7 de la noche, las de las 9 de la noche, las de las 11 de la noche. ¿Sí? Y fuera de eso se sube al carro y prende la noticia y todo es noticia, noticia. Hay que estar informado. Pero hay que aprender a ¿qué? A filtrar lo que uno oye. Porque tal cual es el pensamiento en la mente, así es él. Una persona, estábamos ahí almorzando con alguien y me decía, no, apague esa cosa. Y yo, ¿qué es lo que hay que apagar? El televisor, yo no quiero oír más noticias. Todo el COVID, todo el día COVID, mañana tarde. ¿Sí? Pues sí, almorcemos en paz y apagamos esa cosa, ¿cierto? Porque el noticiero nos está llenando ¿de qué? De malas noticias. Las redes sociales pueden generar en nosotros creencias limitantes. ¿Alguna vez ha visto un reel de una pareja peleando? Que alguien me diga si ha visto un reel o una historia en Instagram de una pareja peleando. Espera un momentico que vamos aquí a echarnos el primer round y usted muestra ahí el primer round de una pelea mañanera en el matrimonio. ¿Cuántos de ustedes han subido una historia así? ¿Qué subimos en Instagram? Mire cómo nos amamos y el besito mañanero, ¿cierto? Todo lo bueno, cuántos kilos he bajado. Entonces, las redes sociales pueden generar en nosotros creencias limitantes si no tenemos madurez para ver lo que están posteando.
Si yo no tengo capacidad para ver lo que otros, cómo otros disfrutan, ¿cierto? Entonces uno vive frustrado, porque nosotros aquí el 2 de enero en la iglesia y el otro allá, ¿en dónde? En las islas griegas allá. Y usted dice, ay, miren las islas, yo nunca voy a poder ir allá. Siga pensando así. Entonces hay que tener madurez para ver las redes sociales. Y hay una tercera fuente que son las relaciones negativas, que pueden venir a través de amigos, compañeros, familiares. Ojo, una creencia limitante te lleva a un patrón de pensamiento que se llama pensamiento de escasez. O sea, mente de escasez. La creencia limitante te lleva a tener una mente de escasez. Y la mente de escasez tiene tres cosas. Fracaso, está llena de fracaso, de temor y de descontento. Yo necesito entender que si quiero que el 2022 sea mi mejor año, hay creencias que yo voy a tener que romper. Que yo no puedo, que a mí no me gusta, que no soy capaz. ¿No dice la Biblia en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Vaya al gimnasio y cuando usted levante la primera pesa diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Cristo le va a ayudar. Porque la Biblia dice que el que persevera alcanza el galardón, ¿cierto? Entonces, esfuércese. Dijimos que sin incomodarnos no vamos a alcanzar nada. Lo dije el viernes 31. Si usted quiere un año de crecimiento espiritual, necesita incomodarse y declarar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo quiero mejorar en mi matrimonio, tengo que incomodarme porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿qué necesito para vivir mejor, mi mejor año? Actualizar mis creencias. Ponga a ese software viejo el software nuevo de la palabra de Dios y deje que su mente sea renovada. Hay alguien en la Biblia que vivió este proceso para que lo veamos de manera práctica. Y ese personaje se llama Moisés. ¿Conoce a Moisés? ¿Cierto? El hombre más grande del Antiguo Testamento, un referente de referentes, un hombre que fue usado grandemente por el Señor. Pero Moisés, para llegar a convertirse en ese hombre que hoy admiramos, tuvo que vencer creencias limitantes. ¿Quiere verlas? Acompáñeme a la palabra de Dios. Éxodo capítulo 3. El Señor, Moisés está caminando en el desierto de Madián, ve una zarza ardiendo, le llama la atención, se acerca, el Señor le habla con voz audible, le dice, Moisés, quítate el calzado de los pies porque el lugar que tú pisas es un lugar santo. Y después de eso el Señor le dice, he escuchado el clamor de mi pueblo está sufriendo en Egipto y te he escogido a ti para que lo vayas a liberar. Tremenda misión. ¿Cuántos quieren así un propósito para el 2022? Sí, Dios ya nos está hablando, Dios nos está diciendo, Dios nos está ahí abriendo los ojos para que vivamos nuestro mejor año. Y entonces Moisés, cuando escucha semejante desafío, pues empezó a temblarle las piernitas, ¿no? Cuando Dios le habla a uno así, uno empieza a sentir un tuki tuki acá adentro. Pero lo primero que le dice el Señor es lo siguiente, versículo 10, Éxodo 3:10. El Señor le dice, Moisés, pero ahora ve, pues yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces Moisés le dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? ¿Eso no es una creencia limitante? ¿Quién había hablado? ¿Quién le dijo? Yo te envío. ¿Quién lo envió? El Señor. ¿Y cuál fue la respuesta? Pero ¿quién soy yo? ¿Cuántos así le decimos al Señor este año, Dios diciéndole, usted va a ser tremendo predicador? Pero ¿quién soy yo? Mira de lado, dígale, ¿quién eres tú? Y el Señor le respondió en el versículo 12, ciertamente yo estaré contigo. Esto te servirá como señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirán a Dios en este monte. Moisés dijo a Dios, supongamos, ¿sí? Vamos a suponer, ¿cierto? Primero le dijo a Faraón.
Dios le dijo, vas a ir a Faraón. Ahora Moisés le está diciendo, bueno, ahora supongamos, listo, yo voy y le hablo al Faraón. Ahora supongamos que yo voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Pero como Dios no tiene límites, Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me he enviado a ustedes. Con eso Dios le dijo, eso es suficiente, hermano. Yo soy, lo envió. ¿Cómo le parece la historia? Pero no termina todo ahí. Mira el de al lado y dígale, esto sigue. Siguen las creencias limitantes. Dios dijo además a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Este será el nombre con el que seré recordado de generación en generación, ¿cierto? Y Moisés después ahí, para no alargar la historia, Moisés dice, ay, pero y entonces, si no me creen, porque Moisés le dijo eso a Dios, ¿no? Dios diciéndole, vaya en nombre de yo soy el que soy. Ahí no se había conocido el nombre del Dios y Dios se estaba revelando. Y Moisés le dice, y si no me creen, bueno, entonces usted, ¿qué tiene en las manos? No, una vara, tírala al piso, ¿cierto? Y la tiró la serpiente, tal. Si no le creen, métase la mano debajo de la axila, ¿cierto? Métase, y la sacó y estaba llena de lepra. Vuélvala y métala. Y la sacó y estaba, ¿qué? Sano. Si no le creen, después de eso, pero Moisés tenía creencias limitantes. Pero ahí no terminaron las creencias limitantes. Éxodo 4:1 dice, entonces Moisés respondió y le dijo, ¿y si ellos no me creen y ni escuchan mi voz, sino que dicen, ¿no se te ha aparecido el Señor? Éxodo 4:10-14. Después de que el Señor siguió hablándolo ahí, dijo, entonces Moisés le dijo al Señor, oh Señor, yo jamás he sido hombre de palabras, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, porque yo soy tardo de boca y de lengua. Eso no es una creencia limitante. Es que yo no sé hablar. Eso de hablar en público, no, usted viera, yo soy muy... Me pasa como a Moisés. No le ponga límites a Dios. Y lo que me impresiona es la respuesta de Dios, versículo 11. El Señor le respondió, ¿quién ha dado la boca al hombre? ¿Quién hace al mudo y al sordo, al que ve con claridad y al que no puede ver? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de decir. Tremenda empoderada que le dio Dios. Pero otra vez aparece la creencia limitante y él le dijo, oh Señor, por favor, envía a otra persona. Que no le pase a usted, ¿no? Mire el de la, dígale que no te pase. Porque mire, ojo con lo que viene. Préstele atención, versículo 14. Entonces, léalo conmigo. ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Es que los de la cámara ya no ven, los de la casa. ¿El qué? El que está allá en Coveñas no oye. ¿El qué? El furor. ¿Se encendió quién? Ya el Señor dijo, no, este man sí pone mucha traba. Vas a vivir el mejor año y usted dele y dele y dele con las excusas. ¿Se encendió el qué? El furor del Señor contra Moisés. No necesitamos esperar el furor del Señor para movernos en el 2022. Diga, Señor, yo me voy a mover. Yo me voy a mover. Y el Señor le dijo, yo conozco bien a tu hermano, a Aarón el levita. Yo sé que él habla bien aquí, que él viene a tu encuentro y al verte se alegrará en su corazón. Ahora, ¿qué te quiero decir entonces a través de la historia de Moisés? Para que tú y yo podamos convertirnos en gente que marca la vida de muchas personas, en gente que tiene en su corazón el cumplimiento del propósito de Dios, en gente que va a ser referenciado como alguien que vivió su mejor año. Número uno, tienes que reconocer las creencias limitantes. Por lo menos Moisés lo reconoció. Y si no me creen, y si yo voy y hablo y qué pasa ahí, y yo soy tardo para hablar, reconoce la creencia. Para poder cambiar algo, lo primero que hay que hacer es reconocer lo que no está bien. ¿Cuál es tu creencia limitante? No tengo tiempo, yo no puedo, no soy capaz, es que eso es para los entendidos, no sé. Segundo, revisa esa creencia frente a la palabra. ¿Qué dice Dios? Porque cada vez que Moisés hablaba de una creencia limitante, Dios tenía que
confrontarlo. ¿Qué cosas tiene que confrontar la palabra de Dios hoy en tu vida? ¿Qué cosas tiene que cambiar Dios en tu mentalidad de escasez? Porque una creencia limitante trae mentalidad de escasez. Entonces, ¿qué cosas? Y lo único que puede renovarte tu manera de pensar es la palabra. Y aquí viene entonces lo tercero. Rechaza y replantea tu creencia. Romanos 12:2 dice, no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Lo único que te va a ayudar a actualizar tus creencias incorrectas por las correctas vienen de la palabra del Señor. Amén. Entonces, ¿cuántos necesitan actualizar las creencias? Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a orar en esta mañana. En estos días, mientras usted cierra los ojos, le quiero compartir un testimonio. El Señor me hablaba y me decía, de la crisis siempre sale lo mejor. Y me hacía enfocarme en alguien. Y Dios me decía, esa persona no sabe todo el potencial que hay en él. Y tal vez tú has mirado mucho el potencial de otros, pero no has mirado hacia adentro y no te has dado cuenta del potencial que hay en ti. Dios nos puso todo lo que necesitamos para cumplir su propósito en nuestra vida. No hay que andar mirando a los de al lado. No hay que andar mirando tanto hacia arriba o hacia abajo. Hay que aprender a enfocarnos, como dice la palabra. Enfócate en lo que está delante. Mira el galardón, mira el premio. Y Dios quiere llevarnos a un nivel superior. En la medida en que crezcamos en la revelación de Cristo en nuestra vida. En la medida en que nosotros obedezcamos la palabra del Señor, Él nos va a llevar a un nivel más alto. Porque Él dice, el que obedece mi palabra será puesto por cabeza, no por cola. ¿A dónde Dios nos quiere poner? En la cabeza. Pero necesitamos crecer en revelación de la persona de Jesús en nuestra vida. Porque el que ve al Hijo, ve al Padre. Él desea que prosperemos en todo. Dios quiere que nuestro matrimonio prospere, que nuestros hijos prosperen, que prosperemos en el lugar donde trabajamos. Por algo Él dice, mira, si es necesario, yo voy a dar naciones enteras por ti. Como decía el Salmo Dios, hoy Dios se ríe de los reyes de la tierra que hacen planes. Hoy en el nombre de Jesús te pedimos, Espíritu de Dios, que examines nuestros pensamientos. El salmista te dijo, examíname Dios, pruébame, conóceme y ve si en mí hay caminos de perversidad. Y yo te pido hoy que examines nuestra manera de pensar. Si nuestra manera de pensar es la manera de pensar de alguien que tiene la mente de Cristo, o nuestra mente es una mente limitada, escasa, pobre, arruinada, acomplejada. O tal vez nuestra mente está llena de orgullo, de altivez. Tu palabra dice, Señor, que el único que puede darle equilibrio a la manera de concebir y de ver la vida eres tú. Pablo dijo, solo el Espíritu de Dios puede darte el equilibrio para verte como Dios quiere que tú te veas. Por eso hoy en el nombre de Jesús reconocemos
¿De dónde viene nuestro socorro? Reconocemos en esta mañana que necesitamos la influencia y la dirección del Espíritu Santo en nuestra manera de ver la vida, en nuestras creencias. Señor, todo temor que ha venido a través de las noticias, de las redes, por la pandemia o por las elecciones en Colombia, lo llevamos a tus pies. Porque tu palabra dice, derriben los argumentos que se levantan contra Dios, llévenlos cautivos. Y hoy todo temor, todo pánico, toda angustia, todo miedo, todo derrota, todo fracaso, todo sentimiento de frustración, lo llevamos a ti hoy en el nombre de Jesús. Nos levantamos y confrontamos esas situaciones, circunstancias que impiden que yo pueda soñar. Hoy en el nombre de Jesús declaramos lo que dice la palabra de Dios, que en los tiempos finales el Espíritu Santo se derramará y que por el poder del Espíritu Santo podremos tener sueños y visiones. Hoy todo temor a soñar se va de nuestra vida en el nombre de Jesús. Todo temor a visionar se va de nuestra vida en el nombre de Jesús. Una cosa hago, olvido, dejo el pasado atrás y me enfoco en lo que está delante. Señor, hoy reconocemos las creencias limitantes de nosotros, de otros, del mundo, y las ponemos en tu altar. Y decidimos creer en el nombre de Jesús que lo mejor para nosotros está por venir. ¿Sabes qué dijo Pablo? Pablo dijo, mire, para mí el morir es ganancia, porque voy a estar con Cristo. Aún a tanto llegó la revelación de Cristo que él pudo decir, tengo todo por basura al lado de Cristo Jesús. Todo es basura si no está Cristo. Y hoy te pedimos, Espíritu de Dios, que traigas esa convicción a nuestra vida. Que sea el mejor año en nuestra vida espiritual. Que sea el año en donde tú nos uses grandemente para la gloria del Padre en el nombre de Jesús. Rompemos todo limitante a nuestra vida espiritual. Rompemos todo lo que impide que crezcamos espiritualmente. Dejamos a un lado las excusas, las evasivas, fuera en el nombre de Jesús. Y yo le voy a animar a que usted levante sus manos si usted quiere este año crecer espiritualmente. ¿Y por qué en lo espiritual? Porque la Biblia dice que así como prosperamos en el espíritu, será la prosperidad de las demás áreas de nuestra vida. Si no hay crecimiento espiritual, lo demás no va a venir. Porque la Biblia dice que cuando tú buscas el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Dígale, Señor, yo quiero crecer. Él dice, clama a mí, yo te responderé. Dígale, Dios, ayúdame a romper los límites en mi vida espiritual. Tal vez creíste que ya lo habías alcanzado todo, pero hoy Dios dice, hay territorio que no has conquistado. Hay muchas cosas que no has alcanzado. Hay áreas, hay rostros de Dios que no has conocido aún. Y dígale, Señor, yo quiero ir a aguas profundas. Y yo le voy a animar a que usted ahí, por un momento, deje que el Espíritu de Dios lo ministre. Deje que el Espíritu de Dios lo ministre hoy.